Ama el vallenato, la comida de mar y extraña profundamente a sus 4 hijos, su madre y su tierra natal, Palencia, Córdoba. Silvia es sonriente y trabajadora y una de las 926 mujeres quemadas con ácido en Colombia, cifra que corresponde al número de casos registrados por medicina legal solo desde el 2004. El 5 de octubre del 2013, a las 7:30 de la noche, un sábado, llegó un hombre que no sé quién es, no lo conozco, llegó a la puerta del apartamento, tocó la puerta, le abrí y me lanzó el líquido. Bueno, desde entonces salí así como pude, porque perdí la visión enseguida, la perdí total. Como pude salí a la calle, pedí auxilio. Ahí me ayudó un señor de un supermercado. Me montó en una moto y ahí para el hospital. Silvia lleva 21 cirugías en la piel y una en sus ojos y no sabe cuántas le faltan. Tiene la esperanza de volver a ver, pero tiene miedo de mirarse a un espejo, pues nunca lo ha hecho. Ahora su vida transcurre en hostales, aeropuertos y hospitales. Su hogar está en Montería, pero los tratamientos de sus ojos son en Medellín y los de su rostro en Bogotá. Fortaleza, el renacer de las mujeres quemadas con ácido en Colombia. El ataque que me hicieron fue en Medellín, fue un 9 de marzo del 2011. Yo iba para mi trabajo y pasando la avenida un muchacho me tiró el ácido en la cara. Él arrancó a correr y pues igualmente yo entré como en shock. En esos momentos un señor taxista me ayudó y me llevó a la clínica más cercana. En esos momentos no me aplicaron agua, empezaron a limpiarme como con pañitos húmedos. Y por eso fue que se me destrozó casi totalmente toda mi cara. Luz también es víctima de una sociedad sin educación ni ley que le arrebata a estas mujeres su identidad, su rostro. Se me fue derritiendo la cara, a mí se me derritió la nariz, no me quedó boca, los párpados de mis ojos se perdieron totalmente. Mejor dicho, yo quedé desfigurada. Mi cara es reconstruida. Es tal el grado de deshumanización que los agresores no pretenden matarlas, sino dejarlas muertas en vida. En otras palabras, torturarlas. Una realidad que se debe visibilizar, porque no solo ocurre en los noticieros, ocurre a diario en el país. Les voy a decir algo que es aún más lamentable. El número de casos de mujeres o de víctimas de ataques con ácido en Colombia es mayor a la sumatoria de casos de todo el mundo. Imagínense este dilema. La violencia contra la mujer inicia con una palabra o un grito, y es algo que se debe entender. Esto es lo que ocurre cuando se le pregunta a algunas mujeres si han sido violentadas. La mayoría responden que no al pensar que la violencia se reduce solamente a maltrato físico, pero cuando se les hace la aclaración, su respuesta cambia. ¿Alguna vez has sido víctima de maltrato? No. ¿Un grito? Sí, pues uno no puede decir que no ha sucedido porque sí ha sucedido, pero más allá de pronto de un grito o una mala palabra, no. ¿Alguna vez has sido víctima de maltrato? No. ¿Un grito? Pues sí, físico no, y verbal sí. Y hay hombres, mejor dicho, yo que tengo problemas con el papá de mis hijos. Ahora bien, la violencia con agentes químicos, las agresiones en piel y sobre todo en el rostro son propias de Medio Oriente, pues allá es el modo de impartir justicia y dar lecciones por parte de los hombres a las mujeres. Esa realidad que pareciera ser tan lejana no difiere mucho en Colombia. De hecho, en el 2011, Colombia fue el país con mayor número de víctimas quemadas con ácido, después de países como la India, Bangladesh y Pakistán. Es claro que no solo se atacan a mujeres con ácido, a los hombres también. Sin embargo, las causas son diferentes. Es una práctica que tiene una fuerte carga de género, porque si bien Medicina Legal reporta unos casos específicamente entre las agresiones con agentes químicos dirigidas hacia mujeres y las agresiones dirigidas hacia hombres, hay una diferencia muy particular en el contexto en el que se presentan estas agresiones. Es decir,
Los hombres reportan estas denuncias principalmente en accidentes de trabajo, por manipulación de químicos en sus roles particulares, productividad, trabajo, etc. Mientras que con las mujeres estamos hablando de esta forma de agresión como tortura, como delito, que además ya hoy en día tiene una normatividad especial de sanción. Los agresores por lo general son exparejas afectivas, mujeres celosas o envidiosas, y es común que envíen a alguien a que lo haga. El argumento más usado al atacar es: si no es para mí, no es para nadie. Sucedió un 24 de diciembre, pasado eso de las 9 de la noche. Hacía un minuto antes me había encontrado con mi ex y él lo que me dice es que él por última vez intenta una reconciliación, que lo perdone, que por el niño, que para darle un hogar, una familia, y que en conclusión era la última vez que él me insistía que le perdonara. Entonces, como me había agredido muchas veces y había habido mucha violencia, entonces era una decisión que yo había tomado y que ya no más, y esa noche lo que le dije no y no más, y la verdad hasta nunca jamás ya. Entonces lo que él me dice es: bueno, listo, pero téngalo bien presente que en su cara me voy a cagar y con esos perros de la ley me voy a limpiar el culo. Y salió y se fue. Y como al minuto, la verdad pues sí, nunca vi quién ni nada. Lo que sentí fue el quemonazo y no, me ardía, yo sentía que la cara se me caía. Los ataques con ácido no distinguen clase social, sin embargo el acceso a la justicia y el proceso de recuperación sí. Hay casos de mujeres, por ejemplo, que en la agresión perdieron toda la parte de la nariz y respiran a través de dos orificios, pero para que el aire fluya bien, tendrían que utilizar un mecanismo adicional, pero como son mujeres pobres, entonces el mecanismo se convierte en un pedazo de pitillo plástico. ¿Sí? Estoy siendo demasiado gráfica, demasiado dura, pero digamos que es la realidad de las mujeres quemadas con agentes químicos que yo conozco y que lamentablemente no tienen el mismo nivel de visibilidad como el caso de Natalia Ponce. Aunque se cubre el costo de los tratamientos, así sea por medio de tutelas ante la Procuraduría, el tiempo que demoran en acceder estas mujeres a procesos médicos o a prácticas necesarias como importar tejido no es el mismo si estas mujeres hacen parte del CISBEN, de una EPS o de medicina prepagada. Por parte de mi EPS, porque en ese momento estaba trabajando, la EPS al principio me atendió muy bien. Los 3 meses que estuve en la clínica Medellín, para que todo me lo daban. Ya después de que salí fue un lío, porque pues para las autorizaciones, siempre las autorizaciones se me han demorado 4, 5, 6 meses. Ahorita en estos momentos estoy esperando una autorización de los ojos y ya llevo 11 meses esperando, y eso que es prioritario. Entonces no, eso me ha sido tenaz con la EPS. Nunca volverán a ser las mismas de antes. El proceso de cicatrización después de retirar la piel quemada debe ser lento pero eficaz. Se requiere de una atención de segundo tiempo, ya que los pocos recursos con los que cuentan la mayoría de los hospitales en Colombia solo permiten que se salven algunos tejidos. Sucede la agresión, lo primero que hay que hacer es neutralizar el ácido. A diferencia de una quemadura con un agua caliente, pasa la quemadura, o sea, se detiene. Mientras que el ácido sigue carcomiendo y cada vez va penetrando más, por lo que se hace necesario detener esa acción del ácido. Lo primero que hay que hacer es cantidades de agua, mucha agua, tratando de neutralizar el ácido. Una vez ya la paciente ha estado estable o se encuentra estable, empieza su fase quirúrgica, que es operarlas, sacar injertos de otras partes para reemplazar la piel que se perdió. Entonces se saca un injerto, se pone en esta zona, se saca otro injerto, otra zona, y son diferentes etapas quirúrgicas. Pero imagínense donde este pedazo se une al otro colgajo, acá hay cicatrices. Y hay cicatrices mucho más graves que una cicatriz normal, porque la piel donde se están pegando no existe. A pesar de estas distinciones de justicia y económicas, como ya vimos, nos encontramos todos en el mismo contexto patriarcal y machista. Es una construcción social. Aunque muchos agresores pueden tener cuestiones con su salud mental, y en esta sociedad no sé quién puede ser sano mentalmente, pero la raíz de la violencia de género es el patriarcado.
Es una sociedad desigual, es una sociedad violenta, es una sociedad que no considera a las mujeres como humanos ni como sujetos de derechos. Entonces no es un problema psicológico, no es un problema de una enfermedad, es un problema de cómo se construye la vida en sociedad, diciendo esas mujeres pueden ser agredidas, esas mujeres pueden ser violentadas. Por ejemplo, las publicaciones de la farándula nacional e internacional reducen a las mujeres a objetos, a la par de logros profesionales o riquezas en un hombre. Yo no creo que sea algo solo de los colombianos, creo que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo, en sociedades tan desiguales, sociedades capitalistas, racistas, sociedades patriarcales que en todo tiempo están reproduciendo formas de violencia que parecen tan cotidianas que se naturalizan. Claro que en Colombia el contexto del conflicto armado ha hecho con que eso nos parezca más normal. Esa misma categoría de género es causa de violencia. De hecho, así lo declaró en 1975 la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Y en 1984 declaró que es una violación a los derechos humanos, es un tema de condición humana. Las mujeres, por ser humanas, no deben ser violentadas. Realmente lo que hay más allá es mucho más grande. El daño que se le hace a una persona que es atacada con ácido, no solo en su parte física, sino en la parte emocional y en su vida como tal. También es un cambio, pienso que desde que ocurre esto en adelante es un cambio que nadie lo merece, ninguna persona, ningún hombre, ningún ser humano merece una situación de estas. ¿Y qué pasa con la legislación colombiana? Con la ley Natalia Ponce de León se modificó la pena del artículo 113 de la ley 599 del 2000, que antes era mínima, de hecho de 6 a 10 años de cárcel. El delito tenía posibilidad de excarcelación y no tenía una sanción ejemplar. Pues digamos que el Estado está fortaleciéndose para atender a las mujeres, pero aún digamos que hay barreras y también la normatividad reciente. Entonces si uno revisa las leyes específicas con relación a la atención de mujeres sobrevivientes de ataques con agente químico, son apenas del 2013. Entonces digamos que desde el 2013 por lo menos hay una legislación que es la 1639 que establece la ruta de atención, pero antes las mujeres pues encontraban muchas más barreras de acceso, por ejemplo a la justicia, porque muchos casos eran procesados como lesiones personales. Entonces las condenas eran muy bajitas y no había una ruta de atención específica para este tipo de delitos. Hoy, con la ley 1773 del 6 de enero del 2016, la pena se modificó y será de hasta 30 años y según los agravantes de hasta 50 años. El problema no es de ley, el problema es de una igualdad conceptualmente real. Es decir, el día en que hombres y mujeres nos sentemos en cualquier nivel en la vida social, considerándonos iguales y en donde la única diferencia emane de las capacidades intelectuales, científicas, profesionales que se tengan, ese día en donde yo no piense que la persona que se sienta al lado es una mujer y por lo tanto no merece una consideración igualitaria, ese día esos problemas no sucederán. Como lo decía el litigante Manuel Corredor, no es cuestión de leyes sino de una sociedad machista. Sin embargo, y aunque los derechos de estas personas quemadas lo establece, no existe un plan de contingencia por parte del Estado para que estas mujeres puedan volver a trabajar y sacar adelante a sus familias. Bueno, primero que todo el gobierno pues no nos ayuda en nada. Me gustaría trabajar, sí, claro. En estos momentos tengo una hija de 17 años que trabaja y le toca pues estudiar a la misma vez y ella es la que me ayuda. Los victimarios no pagan por sus crímenes porque los casos no son resueltos. Los jueces eventualmente y los aparatos de investigación no están suficientemente preparados ni tienen la capacidad logística suficiente para investigar los delitos oportunamente y producir sentencias cuando sea el caso. Y la población colombiana en su mayoría no saben qué hacer en caso de ser quemadas, solamente suponen. Recuerde, debe aplicarse agua y acudir inmediatamente a un hospital. ¿Usted sabe qué hacer en dado caso si llega a ser quemado con ácido? ¿Yo? Pues lo que he leído o lo que he escuchado por las noticias, creo que es lavarse la cara con agua y pues con un pañito limpiarse el ácido que le quede restante.
que le echaría leche. ¿Leche? Sí. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Porque la leche tiene un componente que disuelve el ácido y el picante. Prestar los primeros auxilios. ¿Qué más? ¿Y qué hay sobre la venta de ácido? En Bogotá se siguen vendiendo agentes químicos corrosivos de manera libre y a un precio bastante económico. Se debe evitar que sea una práctica cultural, se necesita ya de un cambio de paradigma que no se quede solo en el papel, iniciando por el repudio al acoso en el Transmilenio a las mujeres o al novio que le da prohibiciones a la novia. Se necesita de un cambio que propicie la denuncia y reconozca a la mujer como parte de la sociedad. Este mundo es tan bonito y tan maravilloso pues como para yo pensar a toda hora en morirme, y de que si aún estoy viva, pues que por qué no disfruto yo de este resto de tiempo que me queda.